¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Espero que tengan un lindo día, muchas felices Pascuas para los católicos. Y hoy entramos al tema directamente de los factores de integración. Primero, quiero contextualizar nuestro tema. Recuerden ustedes que estamos en el test de Bartek a través de la guía del libro El lenguaje del dibujo. Quiero que sepan que vamos a llegar a analizar, identificar, caracterizar las características de personalidad de una persona. Bueno, aunque haya mucha redundancia en mi discurso, pero así es. Resulta que el test de Bartek no es, les quiero recordar de que no es un test estructural. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a llegar a una estructura, pero sí vamos a llegar a determinar las características de personalidad que adornan, que hacen a un individuo. Ahora bien, el primer reto que se nos planteó es el reto de llenar, primero, todo aquello referente a el rendimiento de la persona. ¿Cómo rinde? ¿Cómo se comporta? ¿Cuáles son las características que lo acompañan en la vida cotidiana? Y vamos a ver 28 características. Pero de esas 28 características, vamos a, esas 28 características las vamos a encontrar a través del dibujo y a través de aquellas composiciones gráficas que ha realizado la persona. Ya hemos visto las características de expresión la anterior semana. Ahora nos toca las características de integración. Tema por demás bonito, interesante. Quiero recordarles que estas características de expresión y las características de integración siempre les van a servir para la interpretación de cualquier dibujo. Es más, ustedes han debido escuchar un montón de veces el test del dibujo libre. Bueno, el test del dibujo libre tiene toda la posibilidad de ser interpretado a través de estos factores de expresión y estos factores de integración. Entrando directamente ya a los factores de integración, por lo tanto, recuerden ustedes, factores de expresión y factores de integración se unen para llenar esa tabla exquisita que nos va a dar muchos datos sobre las características con las que se mueve una persona, que se llama registro de rendimiento. Ahora bien, vamos directamente, como les decía, a los factores de integración. Todo dibujo está conformado por partículas gráficas. Estas partículas gráficas o átomos gráficos o células gráficas, como quieran, que son las cosas más chiquitas, los detalles más chiquitos que componen el dibujo, los vamos a llamar factores de integración. Estos átomos, como ustedes podrán haber, ya espero que lo hayan leído, son el punto
que recuerden ustedes en física, creo que hemos llevado el concepto de punto o en ese dibujo técnico, y el concepto en secundaria, ¿no? Y el concepto de punto, chicos, se lo define como la mínima porción espacial. El punto es lo mínimo que podríamos tener. Es más, una raya es conjunto de puntos. Y entonces, precisamente estos dos componentes son los primeros que hacen a los factores de integración. Los primeros átomos que hacen a los partículas que hacen a los factores de integración. Por lo tanto, tenemos el punto, la secuencia de puntos hacia la recta. Ahora, la convergencia de rectas hacen los ángulos, pero chicos, a nosotros el ángulo que nos va a interesar no es tanto el ángulo recto, porque el ángulo recto son dos rectas. Tampoco es el ángulo obtuso, porque también son dos rectas. Nos va a interesar aquel ángulo que es el más cerrado y que representa una punta. Ahora bien, la persona tiene que haber querido dibujar un ángulo. ¿Y cómo vamos a descubrir eso? ¿Cómo vamos a... ¿Es ángulo? No. Cuando digo la persona tiene que haber querido, me refiero a esto, chicos. Me refiero a que la persona tiene que hacer en una sola acción el ángulo. Es decir, si la persona hace esto, levanta el lápiz, y esto es ángulo también. Esto es ángulo también. Pero la persona ha hecho dos rectas, no ha hecho ángulo, porque ha agarrado primero acá, ha levantado el lápiz y ha agarrado acá. Y sí, si ustedes ven, es ángulo también. Pero el cómo la persona lo ha hecho no es ángulo. Porque lo que yo califico como ángulo es lo que la persona en una sola, perdón, voy a poner algo, no sé manejar la pizarra eléctrica, por eso es de que tengo esta incomodidad. Cuando yo quiero dibujar ángulo, tiene que ser en una sola acción. Es decir, realmente hago la punta, realmente realizo una punta. ¿Y qué es una punta? Algo penetrante, algo que puede herir. La espina, la espada, la lanza, terminan en ángulo. Y ese ángulo puede ser o puede tener un significado agresivo. Tenemos entonces las partículas más pequeñitas a nivel gráfico. Punto, raya, ángulo y por último, la curva. Estos son los componentes de cualquier dibujo, chicos. Ahora, la pregunta es,
tienen un significado. Estas partículas, estos átomos gráficos, tienen un significado. Y los psicólogos hemos encontrado que sí lo tienen. ¿Y cómo hemos encontrado que sí lo tienen? Hemos tomado a un montón de personas, test gráficos, y hemos visto que aquellos síntomas que se repiten coincidían con algunas características de personalidad y por lo tanto eso se ha convertido en nuestra interpretación. Así, por ejemplo, las personas que tienden a dibujar puntos, 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 denotan una falta de confianza en sí, una falta de decisión. La línea recta, al contrario, vamos a ver de que revela actividad mental, sentido de observación, capacidad de síntesis, confianza en sí, muy distinto al punto, confianza en sí y decisión, muy distinto al punto. El ángulo, lo propio, va a tener su interpretación. Falta de objetividad, actividad voluntaria, falta de dominio de sí, impulsividad, y es acá donde se enlaza con la agresividad, impulsividad, es decir, no controla sus impulsos, energía, falta de adaptación, falta de benevolencia, agresividad, falta de comprensión, falta de prudencia, de paciencia, falta de paciencia y de y por último, revela vitalidad. No falta, sino vitalidad. Y por último, la curva, fíjense, todas las curvas revelan emotividad, sensibilidad, adaptación, benevolencia, comprensión y sociabilidad. Chicos, bueno, estas son las partículas. Esta es aquella expresión mínima a nivel gráfico. Y ahora, ¿qué hacemos con esto? Bueno, ya hemos determinado qué interpretación pueden tener estas partículas. Ahora, obviamente, cuando nosotros observamos un dibujo o queremos analizar un dibujo, lo primero que hacemos, chicos, es descomponer en partículas, en estas partículas, para ver qué tendencia tiene el individuo. Ajá, tendencia. Claro, chicos, aquello que se repite. Pero recuerden ustedes, aquello que se repite, chicos, es síntoma. Y sí, los seres humanos estamos llenos de síntomas. Repetimos acciones, repetimos conductas, repetimos situaciones, a veces no aprendemos, como la canción dice, tropecé de nuevo con la misma piedra porque no aprendemos. Y estamos, entonces, cotidianamente compartiendo con síntomas. Ahora, aquellos síntomas buenos, vamos a llamar entre paréntesis buenos, positivos, son los que nos permiten progresar, son los que nos permiten seguir adelante, son los que nos permiten
luchar en esta vida, siempre nos van a llevar adelante. En cambio, hay también síntomas malos, es decir, acciones, repeticiones negativas. Y eso siempre va a llevar a la persona más bien a la derrota, a la frustración, al rechazo. O sea, lo negativo es lo que te frena, lo negativo es la parte neurótica, lo negativo es lo que no te permite llegar a tus metas, lo que no te permite tener éxito, lo que te boicotea constantemente. Ahora nosotros vamos a descubrir a través de estos factores de integración, vamos a descubrir las tendencias que tiene el individuo en cada una de las 16 expresiones gráficas que ha hecho la persona. Obviamente, en 16 siempre va a haber una tendencia. Y ahí vamos a descubrir, chicos, aquellas características de la personalidad que emite, que manifiesta la persona. Ahora bien, obviamente que si ustedes han visto la hoja de frecuencia de los factores de integración, en el video hemos explicado bastante bien cómo procedemos a la evaluación. Primero descomponemos en esta primera parte, descomponemos en las partes más minúsculas del gráfico. Descomponemos en cuántos puntos ha hecho, cuántas rayas, cuántos ángulos y cuántas curvas. Y creo que esto no es la primera parte, esta primera parte, no es nada difícil porque si es morosa, tenemos que observar con bastante detenimiento al dibujo y ir sumando las partes integrantes del dibujo. Ahora ustedes dirán, pero es terrible, chicos. Pero para ello, para que no sea tan terrible, quisiera que ustedes se vayan a la página 62. Y en la página 62 vamos a tener reglas para calcular los factores de integración. Y estas reglas son muy importantes porque, sobre todo, va a facilitar el trabajo de ustedes. Quiero compartir, ahora que estamos en clases sincrónicas, quiero compartir estas reglas, explicarlas, porque van a ser súper necesarias para el trabajo que ustedes tienen de la persona que han tomado para calcular los factores de integración. Recuerden ustedes que tienen que hacerlo para la próxima semana. Es un tanto moroso. Claro que hay, de todos ustedes, solo una persona me ha presentado un test fácil, muy fácil, una. Después los demás tienen
un grado de dificultad. Pero bueno, yo estoy convencida en este tema que cuando nosotros nos enfrentamos con un problema dentro de lo que es la construcción de nuestros conocimientos a nivel profesional, cuando nosotros nos enfrentamos a problemas es cuando aprendemos. Por lo tanto, la niña, la señorita que yo le dije, bueno, ni modo, ya no tenemos tiempo, hazlo, pero es demasiado fácil. Bueno, pues aprenderá menos. ¿Quién se perjudica? Ella. Ahora los demás vamos a tratar de ir corrigiendo, pero siempre en base a estas reglas. Fíjense, voy a leer una por una y voy a explicarlas para que ustedes estén conscientes y además puedan aplicarlas en todo lo que es el análisis que tienen que hacer para la otra semana. Quiero decirles algo. Yo no solamente estoy acá los jueves, no solamente estoy acá los jueves con ustedes, no solamente los martes agarro y subo todo el material que puedan ustedes necesitar con la esperanza de que para hoy día hayan leído, para hoy día hayan tenido ya, habían empezar la corrección, para hoy día ya tengan dudas. No solamente los martes y jueves estoy con ustedes. Yo quisiera que ustedes vean la posibilidad, como muchos ya lo han hecho, por vía celular me mandan muchas preguntas. Muchos ya lo hicieron. Licenciada, por favor, ¿qué hago con esto? ¿Es dibujo grande o es dibujo pequeño? A ver, fíjese, está un poquito ladeado a la izquierda, otro poquito ladeado a la derecha. Entonces, chicos, estoy acá para servirles, para que ustedes aprendan. Mi mayor dicha sería, yo sé de que en las clases presenciales han aprendido mucho los que han sido mis alumnos. Ahora no sé, justamente ayer hemos tenido una reunión de la carrera de psicología y la pregunta es de todos sus docentes, ¿estarán aprendiendo? ¿Realmente estarán aprendiendo? Y yo recuerdo que cuando empecé el docentado, mi desazón era pensar de que no podría llegar a mis alumnos, o sea, que yo quería transmitir todo lo que yo sabía y todo lo que yo manejaba, y mi desazón estaba, y si no les puedo transmitir, y después el día de mañana son malos psicólogos, bla, 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 uno se hace un montón de conjeturas. Chicos, en esto de las clases virtuales, esa desazón tenemos ahorita todos los docentes. Pero ojo, ya la responsabilidad está en las manos de ustedes. Pues empezamos entonces con las reglas para calcular los factores de integración. Chicos, se descomponen los dibujos en sus distintos arquetipos. Vamos a llamar de que también arquetipo es esa mínima porción gráfica, ese átomo gráfico, el punto, la raya, el ángulo y la curva. Se establece cuáles y cuántos son los arquetipos simples y los arquetipos combinados. Los arquetipos simples son estos átomos. Los combinados ya vamos a ver, como ustedes han podido seguramente ya apreciar, los combinados son
el punto no se puede combinar con nada, lo único es otro punto. Acá tenemos la raya puede ser crucecita, rayas horizontales, acá los rayos, cuadrados, rectángulos, etcétera, etcétera. No voy a repetir porque acá lo tienen. Por lo tanto, los arquetipos combinados o complejos son aquellos que se derivan de los arquetipos simples en un simplemente supuesto de complejidad de los mismos. O sea, los mismos pueden ser más complejos haciéndose, combinándose entre sí, ¿no? Combinándose entre sí las rayas con otras rayas, los ángulos con otros ángulos y las curvas con otras curvas. Y no hablo del punto porque el punto es la mínima partícula que no puede ser combinada con nada. El punto, lo único que puedo hacer es otro punto. Bueno, por lo tanto, la primera parte descomponemos en los arquetipos primero simples. Y después vemos los complejos. Pero guarda, como estaba en el video, no se apresuren a hacer los complejos sin antes haber hecho los simples y haber visto cuál es la tendencia del individuo. Porque solo se pone en los complejos aquella tendencia del individuo. Por lo tanto, acá en la primera regla, simplemente ustedes cuentan 1, 2, 3. Ahora, cuando es fácil, y esto es una regla para todo, en Bartek y en la mayor parte, en casi, no en la mayor parte, en todas las técnicas gráficas, nosotros, chicos, vamos a buscar la tendencia, lo cual no quiere decir que para nosotros sea un castigo. Yo recuerdo cuando empecé a dar este test, que lo doy precisamente por esto, porque todo este contenido, chicos, les puede servir para cualquier test gráfico. Entonces, cuando doy este contenido, cuando daba este contenido al principio, yo veía de que mis alumnos venían con lupa y empezaban a contar 1, 2, 3 y estaban en el 140, me he equivocado y otra vuelta empezaba. No. O sea, somos psicólogos, no faquires. Somos psicólogos, no masoquistas, ¿no? Entonces, vamos a contar, chicos, esos átomos en los que se deriva el dibujo, que compone el dibujo. Vamos a ver la tendencia y vamos a buscar el mayor número de átomos gráficos que hacen la característica de ese individuo. El punto número 2 de las reglas para calcular. Al descomponer el dibujo en sus elementos simples, no hay que tener en cuenta el tema inicial ni los límites del cuadro. ¿Qué quiere decir? Ustedes recuerdan de que en cada dibujito hay un arquetipo. Lo que hemos llamado ese dibujito que está al centro, ese dibujito que está dentro del cuadradito, y que en nuestra consigna le hemos dicho a la persona, usted ve acá en cada cuadradito hay un dibujito. Y usted tiene que hacer un dibujo que integre ese dibujo. Ese dibujo que tiene cada cuadradito. ¿Recuerdan? Y que nosotros lo hemos llamado arquetipo. Pues no se cuentan los arquetipos, a no ser que la persona
haya repasado el arquetipo. Si la persona ha repasado el arquetipo, entonces sí se cuenta. Si la persona no ha repasado el arquetipo, no se cuenta. Tampoco se cuenta, obviamente, las rectas del cuadradito que hace a nuestro test. Vuelvo a repetir, a no ser que lo hayas repasado también. Es decir, chicos, nosotros vamos a contar todo lo que el individuo ha hecho. Lo que no ha hecho ya no contamos. Por lo tanto, si el arquetipo ha sido repasado, contamos. Si no ha sido repasado, no. Si las rayas laterales o que hacen al cuadradito de nuestro vértex ha sido repasado, contamos. Si no ha sido repasado, no. Todo lo que hace la persona, lo contamos. ¿Acá habrá alguna dificultad? Parece que no hay, hasta ahorita no hay dificultad, por lo tanto sigo. El punto número 3. No se deben contar, no se deben contar los puntos, las rectas y las curvas cerradas en el puntillado o rayado, cuando se busca dar la impresión de sombra. Cuando se busca dar la impresión de sombra, ¿se imaginan? Nos volveríamos chinos contando esos miles de rayitas o de redonditos que hace la persona. Cuando la persona quiere hacer sombra, se lo va a contar como sombra. Solamente vamos a tener en cuenta si han sido rayas o si han sido curvas, porque esa es obviamente la tendencia de la persona. Pero no las vamos a contar, porque como hace un ratito les decía, somos simples psicólogos, no somos masoquistas. No estamos para sufrir. Entonces, lo que tenemos que hacer, chicos, es cuando vemos sombra, vamos a consignar como sombra. Pero no vamos a contar todos las mínimas, las minúsculas partículas por las que está construida esa sombra. No podríamos hacerlo. Solamente tomar en cuenta, porque hay personas que hacen la sombra con curvitas, o hay personas que hacen la sombra. Sonia, ¿quieres preguntar algo, Sonia? Sonia, Marlene Choque. Bueno, creo que no quiere preguntar, pero abrió su micrófono. Bueno, entonces, chicos, tomar en cuenta no es lo mismo que las personas hagan su sombra con curvitas que con rayitas. Hay que tomarlo en cuenta. Por lo tanto, sombra es sombra y no tenemos que contar, solamente tomar en cuenta cuál ha sido el arquetipo base. 4. La línea recta cortada en 2 segmentos se cuenta como unidad. Creo que esto es fácil, chicos. O sea, ¿cuántas veces hacemos una recta? Levantamos un poquito el lápiz. Hay acá un intervalo, pero la intención ha sido hacer recta.
Por lo tanto, esto se cuenta como uno solo. 5. Solo se tienen en cuenta los ángulos agudos, lo que hace un ratito les decía con este ejemplo. Solo se toman en cuenta los ángulos agudos, es decir, no los obtusos, ni los rectos, porque los obtusos y los rectos son la conjunción de dos rectas. En cambio, los ángulos agudos, chicos, denotan agresividad. Esa punta puede dañar la punta de los clavos, las lanzas, y por lo tanto solo se cuentan los ángulos agudos. Y acá está la explicación. En los ángulos rectos u obtusos se cuentan solamente las líneas que lo componen. ¿Cuántas líneas lo componen? Cuando el ángulo termina en punta, este último no se incluye como ángulo. O sea, cuando al hacer, por ejemplo, un ángulo recto, digamos que termina así un tanto en curva, en punta, bueno, lo he hecho muy pronunciado, digamos hasta acá, ¿no? O sea, acá hay una puntita, no se cuenta como ángulo, porque lo que ha querido hacer es un ángulo recto. O sea, ustedes tienen que tener en cuenta que el ángulo obtuso o el ángulo recto son realizadas o pueden ser realizadas en dos tiempos o en uno, pero no tienen la intencionalidad que encierra el ángulo agudo. El ángulo agudo, la interpretación del ángulo agudo es de agresividad, chicos. Por lo tanto, los otros ángulos no tienen esa interpretación porque no hay la intencionalidad, consciente o inconsciente. En cambio, en el ángulo agudo, sí hay como una especie de manifestación agresiva. Ahora bien, dice, en los ángulos agudos opuestos se anulan. Si yo hago una especie de sol, a ver, hago una especie de sol con determinadas, como una margarita, con determinados ángulos en todas, vamos a poner así, saber de que los opuestos se anulan. Incluso yo me voy a tomar el trabajo de ver cuántos opuestos hay, y si hay número par, perfecto, se han anulado. Pero si hay número impar, bueno, consideraré como un ángulo, porque los demás se han anulado. Es como si los demás se hubieran reprimido, y es como si la persona, lo que nos está, el dibujo de la persona, lo que está manifestando es que hay una represión de la agresividad. Pero si hay presencia de la agresividad, tiene que haber algún factor de frustración, algún factor negativo, pero que está reprimido. ¿Entendieron, chicos? Matthews. Sí, licenciada, se entendió. ¿Está correcto ya? Vamos y sigamos.
Inciso número 6. La flecha se descompone en sus elementos integrantes. Cuando ustedes vean una flecha, tienen que consignar un ángulo que existe siempre y el eje de la flecha que puede ser recta o curva. Pero el ángulo es como les he dicho que tiene que ser dicho o hecho. El ángulo tiene que ser tac, tac. Pero yo puedo hacer flecha así, tac, tac, tac. Levantando el lápiz. Puedo hacer una flecha levantando el lápiz. Por lo tanto, esta es una recta, esta es otra recta y esta es otra recta. Es muy importante que en la flecha nosotros veamos esto y esto. ¿Ya? Es muy importante que en la flecha veamos la intencionalidad de hacer ese ángulo agudo. El número 7. En el triángulo, acá es más facilito, se contarán 3 rectas y 3 ángulos. Punto. Vemos nosotros un dibujo en el que hay triángulo y acá ya nos dan la clave. 3 rectas y 3 ángulos. En el cuadrado y el rectángulo, 4 rectas. Eso es fácil. En el asterisco o en la cruz de San Andrés, ¿saben cuál es la cruz de San Andrés? Chicos, si no saben, bueno, si nadie se pronuncia, entonces quiere decir que saben. En el asterisco o en la cruz de San Andrés se cuentan las rectas integralmente, como los diámetros y no como rayos. Es decir, lo que nosotros hacemos en este caso dice, en el asterisco, ¿qué hago en el asterisco? Lo hago así. Por lo tanto, yo cuento una recta, 2 rectas, 3 rectas, 4 rectas, 5 rectas. Es decir, no cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no. Acá hay una recta, 2 rectas, 3 rectas, 4 rectas. Creo que hay 4 nomás en la mía. 1, 2, 3, 4, 5. 4 rectas. Es decir, no lo divido en un rayito, otro rayito, no. Como está hecho de esta forma, entonces se cuenta como una sola recta. ¿Quién quiere hablar? Yandira. Yadira. Guay, Yadira. 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 Bueno. Voy a tener que anularla. A ver, solicito. He desactivado el audio de Yadira porque estaba abierto y no me preguntaba nada y escuchaba más bien alguna vendedora por allá. Bien, chicos, entonces estamos en el número 10, el asterisco, la cruz de San Andrés, entonces ya saben cómo se cuenta. En las paralelas, los rayos y la cuadrícula se suman todas las rectas. En caso de una gran cantidad de rectas muy próximas, un rayado muy próximo, si no se puede contar tranquilamente,
chicos, si no se puede contar tranquilamente, o sea, 20 rayitas no me molesta contar. Pero si son como 70, 80, no, ya las consigno como sombra. Se considera como sombra directamente y la interpretación está en los factores de expresión. El punto 12, ya estamos terminando. En los dibujos no cerrados se cuentan todas las curvas que los componen. Es decir, por ejemplo, cuando uno hace una flor, pero sin cerrar ninguno de los pétalos de la flor. A veces hacen una flor así. Si ustedes ven, no están cerrados los pétalos y por lo tanto se cuentan como curvas, cada una como una curva. Pero acá hay algo interesante, dice, en la línea sinuosa, circunferencia, el óvalo, la arcada, las espirales y la nube se cuentan como dos líneas curvas. Por lo tanto, en este mi dibujo, yo tengo que cortar acá 2, 4, 6, 8, 10. Y obviamente acá es el redondito que otra vuelta, eh, 2 más, por lo tanto 12. Toda línea curva o sinuosa puede ser contada como, o sea, simplemente como con doble puntaje. Y por último, cuando al descomponer un dibujo se obtiene el mismo número de ángulos y curvas, por ejemplo, ángulos y curvas son totalmente opuestos. Cuando al descomponer el dibujo se obtiene el mismo número de ángulos y curvas, tienen significaciones opuestas, por lo tanto, se anulan. Ahora bien, ustedes tienen que ver, chicos, siempre la tendencia. Digamos que ustedes han descompuesto un dibujo y sale exactamente 10 ángulos y 10 curvas. ¡Ay, Yandira, otra vuelta! Desactiva tu audio. Te voy a poner en sala de espera. Hasta que me escuches, Yandira. Digamos que ustedes tienen el mismo número de ángulos y el mismo número de rectas. Pero ha habido sombra y la sombra ha sido con rectas. Entonces, hagan desempatar. Pongan 11, por ejemplo, si el 10 rectas, 10 curvas, perdón, 10 curvas y 10 ángulos. Pero resulta de que la sombra ha sido con rectas. Entonces hagan desempatar, pongan un poquito más de ángulos acá, un punto más, desempata, como una forma de manifestar, chicos, la tendencia del individuo, porque la tendencia del individuo es de ángulos al hacer rectas muy seguiditas. ¿En cuántas ocasiones ha debido estas rectas seguiditas, en cuántas ocasiones han debido ser ángulos? Por lo tanto, un puntito más no importa. Si digamos que la sombra ha sido con rulitos, entonces hagan lo contrario. Denle un puntito más o 2 puntitos más a la curva para desempatar. Ahora, si no hay caso de desempatar, veamos la tendencia global. ¿Qué quiero decir, chicos? En 16, chicos, en 16
cuadraditos, nos podemos equivocar al contar en 1, en 2. Ya nos hemos equivocado, chicos, como psicólogos, porque somos totalmente falibles. Nos hemos equivocado en 3, en 4. Pero no nos vamos a equivocar en los 16. Es decir, la tendencia se va a repetir en cualquiera de los 16 cuadraditos. Más bien dicho, la tendencia se va a repetir más evidentemente en el mayor número de cuadraditos, en el mayor número de dibujos que haya hecho en los cuadraditos. Por lo tanto, sí tenemos que ser minuciosos, pero no tenemos que ser obsesivos. ¿Por qué? Porque, fíjense ustedes, nos podemos equivocar, podemos tener esa tolerancia con nuestros errores, porque se trata de 16 cuadrados. Chicos, ¿qué les parece esta explicación? Con esto ya nos vamos a calcular los factores de integración. Y como ustedes han podido ver, no quiero poner el video de nuevo, porque acá yo quiero basarme más en lo que tenemos. Acá está toda la primera sección que es descomponer en las partículas mínimas. Acá tenemos todo el cálculo que hacemos en tanto frecuencia total, o sea, sumamos simplemente las partículas mínimas, la frecuencia total. Después hacemos frecuencia total sobre el resultado sobre 10, por 10 sobre frecuencia total. Y eso, el resultado de esta operación nos va a llevar a la frecuencia relativa. Y esta frecuencia relativa la vamos a inscribir, la vamos a escribir en ya aquellos factores de integración ya complejos. Es decir, aquellos factores que se derivan ya de los primitivos, los factores más primitivos, y que se derivan y hacen a los factores más complejos. Con lo cual, chicos, hemos terminado el cálculo de los factores de integración. Por lo tanto, no se olviden acá, en esta operación, lo que nosotros hacemos es sumar todos los integrantes minúsculos, las partículas de las que ha estado compuesto su dibujo. Después eso lo multiplicamos por 10 y lo dividimos por la frecuencia total, y eso nos sale el resultado de la frecuencia relativa. Resultado que vamos a poner ya en los arquetipos compuestos. Obviamente, en los arquetipos compuestos de la inclinación del individuo, y solo aquellos arquetipos compuestos que ha demostrado en el dibujo, que la persona ha demostrado en el dibujo. Chicos, estos son los factores de integración. Amigos, por favor, su participación, preguntas que hayan podido tener, y obviamente yo les comento de que en los factores de integración vamos a ser un tanto más rígidos en la tarea que ustedes tienen que presentar el día hasta el día lunes. Estoy atenta a sus preguntas. Por favor, adelante. Buenos días, Dice, licenciada. buen día. Uy.
Adelante. Ay, Jimena. Buen día, Lice. Hola, Una Jimena. pregunta. En el caso de un círculo, ¿cómo sería la curva? ¿Tendría que Dos. ser una división? No, no, no. Cuando es un círculo, acá, amiguita, acabo de leer. Por favor, váyanse a la página 62. Y ahí está todo lo que les he explicado ahorita. Ahí, en el número 13 dice, la línea sinuosa, la circunferencia, Jimena, que es el círculo. El óvalo, la arcada, los espirales y la nube se cuentan como dos líneas curvas. Jimenita está acá y hace poquito acabo de decir. Por lo tanto, círculo es circunferencia. Y se cuenta como dos. Y también la línea sinuosa, la nube. ¿Te contesté, Jimena? Sí, Lice, gracias. Matthews. Sí. ¿Qué pasaría cuando en los factores, en los arquetipos simples, por ejemplo, hay la predominancia de líneas rectas? Y en los arquetipos compuestos, esas mismas líneas rectas pueden ser contadas como rayas, como Exacto. líneas, como cruces. ¿Las tengo que contar por separado? Sí, o sea, fíjate tú, y esto buena pregunta, amigo, para que todos entiendan. Y ojo, ustedes me pueden hacer las preguntas, me gustaría que las hagan no en forma privada, me gustaría que hagan en el chat para que mi respuesta sirva para todos. No me hagan en forma privada. Hasta ahorita he recibido muchas preguntas en forma privada. ¿Por qué no las hacemos en nuestro chat? Y así todos nos beneficiamos, pero realmente todos. Fíjate, acá tenemos la frecuencia relativa que hemos obtenido. Y digamos de que esta frecuencia relativa, la línea predominante, el arquetipo predominante era curva. Por lo tanto, ponemos en la curva esta frecuencia relativa. Pero después observamos cuáles han sido los arquetipos compuestos derivados de esta curva. Y solamente vamos a poner acá, debajo o sea, el cinquito acá, o la frecuencia relativa, vamos a poner debajo de los arquetipos compuestos que ha hecho la persona. Por ejemplo, si el arquetipo compuesto que ha hecho la persona era como tú dices, había cuadrícula, por lo tanto pongo la frecuencia relativa debajo de cuadrícula. Había cuadrados, pues pongo debajo de los cuadrados. Había rayas horizontales, pues pongo la frecuencia relativa más bien, Matthews, el ver esa repetición es lo que me va a indicar el día de mañana cuán aguda es esa conducta, cuán profunda es ese hábito, esa conducta, esa característica de personalidad que estamos estudiando, o no. Por lo tanto, tú tienes que colocar la frecuencia relativa primero debajo, en la parte de los arquetipos compuestos, primero debajo del arquetipo que está predominando y después pones la frecuencia relativa en toda aquella manifestación de arquetipos compuestos que ha hecho la persona. Pero solamente del que ha predominado.
cuidado que nos vayamos a confundir acá y que pongamos la frecuencia relativa también. Por ejemplo, la tendencia es recta, pero también ha hecho algún puntito y pongamos también en puntito. No, es solamente en el sector de aquella tendencia mayor. O sea, si la tendencia mayor ha sido recta, si la tendencia mayor ha sido ángulo, o si la tendencia mayor ha sido curva, o si la tendencia ha sido punto, pero en la tendencia de punto no hay problema porque no hay, perdón, hay la alergia, no hay arquetipos compuestos. Entonces, Matthews, sí, tienes que poner porque eso nos va a revelar la profundidad de ese hábito, de esa costumbre, de esa característica que pueda tener la persona. ¿Te contesté, Matthew? Sí, entonces tendría que colocar la frecuencia relativa de todos los arquetipos compuestos. Solamente arquetipos compuestos, pero solamente del que predomina. Sí. Solamente del arquetipo simple que predomina. Y el número no puede ser mayor a 9, ¿no? No, o sea, acá todavía no. La frecuencia relativa sí, no puede ser mayor a 9. Ay, ya. Gracias, 10 licenciada. se lo convierte en 9. No pueden, por el momento no vamos a tener mucho problema acá. Pero Matthews, vuelvo a repetir con alguna insistencia. El arquetipo compuesto es solamente, ustedes ponen la frecuencia, escuchen bien, ponen la frecuencia relativa de los arquetipos compuestos solamente en los compuestos de la que ha ganado, del arquetipo simple que ha ganado. Por lo tanto, en punto no tenemos compuestos. Las únicas posibilidades son tener compuestos en rectas, curvas y ángulos. ¿Está claro? Sí, licenciada. Gracias. Seguimos con las preguntas. Dicen, Johnny. ¿cuál es el límite de la curva? ¿Tiene que llegar a 180 grados para que pase a ser arcada? No es necesario. No es necesario que seas tan minucioso, porque la curva de base tiene una interpretación. Y por lo tanto, la interpretación de base de la curva pertenece tanto a arcada como a la línea sinuosa, como a la circunferencia, como a la nube y demás cosas. La base es la misma. Ahora, que tú veas, ¿esto es arcada o es curva nomás? O sea, vemos una cosa así, ¿es arcada o es curva? No importa. La base es la misma y si en esa pregunta tú agarras y dices, no, a mí esto me parece que esto es más arcada que curva. La interpretación no te va a variar mucho, por una parte. Y por otra parte, en los 16 cuadraditos ya vas a ver tú la tendencia. Es decir, si te equivocaste en esa
y no era arcada, sino curva, en los otros 16 ya va a aparecer la verdad. Por lo tanto, no es de que obsesivamente tenemos que ver que arcada y curva tienen que tener tienen que cerrarse en determinado momento. No. Yo lo que hago es, cuando es una media circunferencia, es curva, ¿no? Y cuando la circunferencia es como un globito, donde no se junta, no se une, pero hay un espacio en blanco donde no se ha juntado la curvita, bueno, para mí esa es más arcada. Pero no, o sea, no hace a mi interpretación. Si me equivoco una vez, trato de no equivocarme, pero si me equivoco una vez, 2 veces, 3 veces, pero vuelvo a repetir, en 16 cuadraditos, chicos, la posibilidad de que nos equivoquemos, de que no veamos la tendencia, es pues mínima. Son muchos cuadraditos como para agarrar y decir, ah, acá la tendencia es, no, o sea. ¿Te contesté, Johnny? Sí, está bien, gracias. ¿Más preguntas, chicos? Hagamos una cosa. Las preguntas, me imagino de que hay muchos que ya han empezado a corregir, pero hay otros que todavía no han empezado a hacerlo. Nos pongamos de acuerdo a que cualquier pregunta que tengan, me lo hacen por el WhatsApp que tenemos. Pero háganmelo al chat para que así todos se beneficien de la respuesta. Para que así todos puedan escuchar la respuesta. ¿Están de acuerdo? Está bien, licenciado. Está bien, licenciado. Bien. Entonces, si no hay más preguntas sobre esto, me despido. Tengan un buen día, bonito fin de semana, felices Pascuas. Chao, chicos. Hasta luego.